Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Hoy vamos a hablar de un tema que yo he titulado Estafadores de la fe. Dice de la siguiente forma: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Allí la palabra piedad se traduce como religiosidad, como temor a Dios, religión. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Finaliza Pablo diciendo: de los tales, apártate. Cuando hablamos de la estafa, hablamos de una característica que hoy en día pudiéramos nosotros nombrarla como común. Hay mucha forma y cantidad de manera de estafar a una persona, desde el ofrecimiento de un negocio ilícito hasta el ofrecimiento de un negocio, entre comillas, lícito. Entonces, todas las personas que giran en torno a un contexto de estafa lo hacen y se ven afectados, porque la estafa precisamente lo es porque no pareciera ser algo malo. Las personas que estafan tienen habitualmente una característica, y es que son las personas más confiables del mundo. Por eso son estafadores. ¿A cuántos les han estafado un apartamento? ¿A cuántos les han estafado un vehículo? ¿Cuánto le han estafado dinero? Hay personas que han sufrido de un vulgar y famoso paquete chileno, y todas estas personas cuentan con algo característico. El estafador nunca tiene aspecto de mentiroso ni de engañador. Tiene una labia particular. El estafador cuenta con recursos que permiten que la persona se sienta confiado para depositar en él su dinero, para depositar en esa persona su esperanza. Y hay personas que han sido estafadas y han perdido quizás el esfuerzo de años de trabajo. Conozco algunos que han sido estafados porque alguien llegó, les vendió la idea de un apartamento. Esas personas pagaron una cuota importante, algunos llegaron a pagar una cuota completa de un apartamento, y de pronto la persona se ha desaparecido. Algunas de estas asociaciones que nosotros conocimos, en las que las personas llegaban, tomaban un terreno, los repartían, las personas comenzaban a pagar, ellos iban a construir casa, y de pronto, de la noche a la mañana, estos se han convertido en elefantes blancos que han dejado a familias enteras en la calle. Y esto es por decir algunos casos elementales, pero hay personas que no han perdido un apartamento. Hay personas que han sufrido una estafa porque han perdido prácticamente el sueño y el esfuerzo de toda una vida. Ahora, uno diría que un estafador ha logrado su cometido simplemente porque para poder conseguirlo, él lucha por tratar de ganar la confianza de las personas. Tratar de ser alguien en quien esa persona pueda depositar su esperanza sin ningún temor. Y por eso se presenta para la estafa. Sistemas multiniveles que se han hecho muy populares hoy en día y también están siendo atacados actualmente porque han ofrecido y han vendido algo que generalmente ellos saben no pueden responder, y en eso se basa la estafa. Para nosotros nos cuesta mucho cuando analizamos los fundamentos bíblicos y pensamos en todo esto, y nos cuesta mucho entender que dentro de la iglesia y que dentro de los fundamentos de vida piadosa y cristiana existan personas que aprovechen la oportunidad también para estafar. Por ello, los estafadores de la fe. Pero dése cuenta que el apóstol Pablo, de forma muy sabia, recomendaba a Timoteo que se apartara de ciertas personas. Y la recomendación era porque él decía: apártate de quienes usan la piedad. La palabra piedad se traduce como religión. Quienes se valen
de su posición religiosa y usan la piedad como fuente de ganancia. Es la forma de enriquecimiento particular. Y finalmente él decía: de los tales apártate. No obstante, Jesucristo se convierte en la referencia más importante que nosotros podemos tener en esta vida de honestidad. Jesús fue el hombre más honesto que usted puede jamás imaginar que ha existido en la faz de la tierra. Jesús fue tan honesto que habían personas que querían seguirles. Y Jesús le dijo estas palabras: si ustedes quieren seguirme, tengan en cuenta que las aves tienen su nido, las zorras tienen cueva. Yo no tengo nada que ofrecerle. Ahora, ¿estaba Jesús interesado en que le siguieran, sí o no? Sí. Pero él no estaba dispuesto a engañar a nadie a costa de que le sigan. Era algo muy distinto. Él le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, agarre su almohada de vez en cuando, échese un sueñecito, viva para sí y sígame. Yo creo que este tipo de mensaje hubiera hecho que Jesús tuviera más seguidores de los que tuvo. Sin embargo, sus palabras fueron: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no habrán vacaciones, y sígame. Pienso que Jesús hubiera sido el peor político de la historia, el peor político de la historia, porque con un discurso como este nadie hubiera querido votar por él, porque los políticos te ofrecen lo que saben que no pueden dar. Jesús dijo: esta es la realidad, si ustedes me siguen, esto es lo que va a ocurrir, pero voy a ser honesto con ustedes. Y nos cuesta mucho ver a Jesús en el plan de hacer las cosas que humanamente era imposible. Aún nos cuesta pensar que Jesús haya sido un hombre que haya tenido una naturaleza humana al igual que nosotros. A muchos les cuesta pensar en Jesús llorando, pensar en Jesús alegre, y sin embargo vemos que en algunas ocasiones Jesús estaba tan alegre que él brincaba en el suceso cuando le dijo a los discípulos: te alabo, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas para revelarlas a los pequeñitos. También vemos que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, pero también vemos que en algunas oportunidades Jesús se molestó. Y particularmente hubieron dos acontecimientos en el que la molestia de Jesús fue tan fuerte que tomó un objeto contundente y golpeó a las personas que estaban allí. El día o los días, porque esto pasó dos veces, que Jesús sacó a los cambistas y a los mercaderes del templo. Yo quiero hacer una aclaración muy importante sobre este suceso, porque cuando la gente piensa en que Jesús haya sacado a los mercaderes del templo, lo ven de esta forma. Creen que eso significaba que esas personas no deberían estar allí. Era necesario que los cambistas y los mercaderes estuvieran en el templo. En la época de Jesús, la gente no podía ofrendar en efectivo. La gente no traía ofrendas con dinero líquido, con liquidez monetaria. La gente ofrendaba con animales para el sacrificio. Entonces, que ir a llevar una ofrenda al templo no era llevar dinero, era llevar una ovejita, era llevar un becerrito, era llevar palomitas, porque habían distintos tipos de ofrenda para el sacrificio. Hoy por hoy los judíos se han esparcido en el mundo entero. Están los judíos en la zona ibérica que se llaman judíos sefarditas. Ellos viven en la parte hacia España, pero están los askenazis, que son los judíos que ocuparon la zona de Alemania, porque los judíos se expandieron por el mundo entero. Y aunque ellos son los que se consideran etnias judías en la actualidad, en los días de Jesús era igual. Habían judíos que vivían en lugares muy remotos, vivían en sectores muy lejanos, pero debían venir una vez al año al templo a traer su ofrenda. Ahora, ¿cómo hacía un judío en una época en la que no había avión y las naves de mercaderes no tenían la comodidad de hoy? ¿Cómo hacían cuando venían con una familia y cada uno tenía que traer un animalito? Ellos llegaban al templo y en el templo tenían que vender animales para los que venían de lejos. Entonces no era malo. Por eso es que Jesús hace esto dos veces, y después que Jesús saca a los mercaderes y cambistas, nuevamente ellos se vuelven a instalar, y por eso esto ocurre dos veces en la Escritura.
porque ellos tenían que estar allí. Porque si yo como judío iba a Jerusalén y subía al templo, tenía que llevar mi ofrenda. Yo no podía aparecerme con las manos vacías y tampoco con dinero. Ahora, si tenía dinero y llegaba a la parte del templo, ellos me vendían la ovejita, ellos me vendían el buey, ellos me vendían la palomita, y entonces yo hacía mi ofrenda. Vea la sinvergüenzura de los sacerdotes, cómo se corrompieron y estafaban a la gente. Cuando yo venía con mi ovejita, porque yo hacía mi esfuerzo y venía con mi ovejita, el sacerdote la revisaba y decía: esta no sirve. Le buscaban cualquier excusa. ¿Y sabe qué tenía que hacer la persona? Sacar plata y comprar la que ellos vendían. Ese era el problema que había. El problema no era que vendieran, debían vender. El problema era que el que traía su oveja para la ofrenda nunca era aceptada, sino que el sacerdote la rechazaba y le decía: ay, pero esta fue mi ovejita, ¿y qué hago con ella? Bueno, sacarla para afuera. ¿Y cómo hago? Yo vivo en tal parte. Ay, no hay ningún problema. Fulano, véndele una ovejita allí a fulano para que pueda traer su ofrenda. Y de esa forma ellos comenzaron a enriquecerse con lo que el pueblo traía. Lo otro interesante que ocurría era que entonces decía: bueno, yo voy a comprar esta ovejita porque necesito ofrendar, necesito hacer el sacrificio para Dios. Y cuando metían la mano en el bolsillo y iban a pagar, le decían: un momentico, no puedes pagar con eso. No, pero este es dinero. No puedes pagar con eso. Ellos tenían algo que llamaban la dracma del santuario o el ciclo del santuario. Entonces ellos le cambiaban, eran los cambistas, ellos le cambiaban el dinero que tenían, se lo cambiaban por el dinero que ellos vendían para que entonces pudieran comprar la oveja. Allí tenían otra ganancia. Es como que yo le diga a usted: ¿cuánto van a ofrendar al Señor? No pueden ofrendar en bolívares. ¿Cómo que no? Aquí no se ofrenda en bolívares, aquí se ofrenda en euros o en dólares. Entonces usted de repente diría: bueno, pero es verdad, yo tengo que dar mi ofrenda a Dios, yo voy a llevar mi euro y mis dólares. No. Tú no puedes traer euros y dólares. Allá afuera, en el punto de información, hay un hermano que está haciendo el cambio, porque ni siquiera te permitían pagar con tu dinero, sino que llegaban los malvados sacerdotes y te decían no solo que tu ofrenda no era aceptada, sino que te decían que si querías comprar una ofrenda no lo podías pagar con tu dinero, sino que tienes que pagarlo con el dinero que ellos te iban a cambiar, porque ellos tenían allí lo que llamaban el ciclo del santuario, que era con lo que se hacían el tipo de transacción económica dentro del templo. Jesús entra y él no tenía problema con que vendieran ovejas. Ese no era el problema. Él no tenía problema con que cambiaran dinero. Él tuvo problema al darse cuenta que los sacerdotes eran unos mafiosos que tenían todo planificado y estaban haciendo todo lo debido para ver cómo explotar al pueblo. Su popularidad bajó porque se echó de enemigo nada más y nada menos que a los mismos sacerdotes. Si Jesús viniera y viviera otra vez hoy, en esta época, Jesús no predicara en nuestras iglesias. Tuviera problemas en nuestras iglesias. ¿Sabe por qué tuviera problemas? Por la forma en la que la gente ha querido hacer de la iglesia un negocio. Ahora yo me he hecho esta pregunta y el pueblo no se daba cuenta de eso. Ellos no sabían que todo eso ocurría y que era una forma de estafar a las personas. Y no importaba quién tenía y quién no tenía. Todos pagaban con la misma moneda. ¿Se daban cuenta las personas o no? Claro que se daban cuenta. Pero ¿por qué no decían nada? Fácil. No, si eso lo hace el sacerdote, yo no creo que él esté haciendo eso por otro motivo que no sea para alabar a Dios. Porque las personas cuando van a una iglesia, cuando iban al templo, ellos depositan su confianza en esa persona que nos dice ser un representante de Dios. Entonces uno dice: yo no creo que un pastor vaya a robar, así que yo doy todo mi dinero como la Biblia manda, porque yo no creo que un pastor vaya a robar. ¿Está mal que un pastor tenga un sueldo? No. ¿Está mal que un pastor que es un trabajador gane? No. ¿Sabe qué está mal? La estafa, el abuso y el enriquecimiento ilícito. Eso es lo que está mal.
porque yo creo que un pastor tiene todo el derecho de ganar, y en la medida de su trabajo, un sueldo que justifique su esfuerzo, su trabajo. Pero que un pastor tenga un ingreso exacerbadamente obsceno, grosero, por decirlo de alguna forma, es lo que Pablo decía, que algunos utilizarían la piedad como fuente de ganancia. De los tales, apártate. Quiero señalar varias cosas importantes porque seguramente usted tiene algunas preguntas. Creo que una de las preguntas que la gente se hace es el diezmo y la ofrenda. ¿Para qué es el diezmo y la ofrenda? ¿Qué enseña la Biblia acerca del diezmo y la ofrenda? Los diezmos se establecieron para que pudieran sostener a una tribu que era la tribu de Leví. Eso se encuentra en Número capítulo 18, versículo 21, el cual dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo. Le explico. Cuando Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto, y luego de 40 años en el desierto van a poseer la tierra que Dios había prometido a Abraham. Pero cuando vienen a tomar la tierra se dan cuenta que habían naciones que estaban ocupando el territorio. ¿Qué hace Israel? Comienza una guerra y una batalla para ocupar el lugar que Dios le había prometido. Y ellos logran sacar a estas naciones y ubicarse ellos, porque era un lugar que Dios había prometido a Abraham, el padre de la nación de Israel. ¿Qué ocurre con esto? Todas las 11 tribus recibieron una heredad, recibieron una porción de tierra. Aquí eran 12 tribus, aquí estaba la tribu de Judá, aquí estaba la tribu de Benjamín, pero hubo una tribu a la que Dios le dijo: ellos no van a tener heredad. Ellos no van a heredar ninguna posesión. Será la tribu de Leví. La tribu de Leví eran los sacerdotes, o toda la tribu que era apartada para el sacerdocio. Esa tribu no tenía ningún tipo de heredad. Ahora, como no había heredad, ¿cómo iban a vivir? No tienen tierra, no podían sembrar, no podían criar ganado, no tenían producción. Y entonces Dios dice: a ellos se les darán los diezmos de las 11 tribus. El 10% de su ingreso será para el mantenimiento, oiga bien, de una tribu, no de una persona, ni siquiera de una familia, de una tribu. En primer lugar. En segundo lugar, los diezmos cumplían también otra función. Estimulaban del mismo diezmo el hecho del sustento al pobre y al necesitado. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 26, 12 y 13. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Por eso yo he sido insistente que si usted tiene su diezmo y lo va a traer a la iglesia por conciencia voluntaria, pero usted encuentra fuera de la iglesia a una persona con necesidad, la iglesia no se debe molestar, el pastor no se debe incomodar, y Dios sería feliz con que tú puedas dárselo al necesitado. Yo no podría decir eso tiene que hacerlo siempre, porque la iglesia debe tener, a la luz de la escritura, el mantenimiento a través de esto, pero no es el único fin. De por sí, en nuestra iglesia, gente que conocemos que está dedicada a las personas que sabemos que tienen necesidad: viudas, huérfanos, y hay un tercer grupo: extranjeros. Y Dios le hacía un recordatorio diciéndole: porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y Dios, que es tan justo y Dios que es tan maravilloso, que Dios no solamente pensó en la viuda ni en el huérfano, sino que también pensó en el mismo extranjero, porque le recordaba a Israel que ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Es la segunda razón del diezmo. Y la tercera y última razón por la cual nosotros creemos en la importancia del diezmo como un acto voluntario es Deuteronomio 14, 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano
que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Es la tercera razón. El diezmo desarrolla en la persona temor a Dios, porque el diezmo no puede ser una imposición. No podemos nosotros llegar y manipular a las personas y decirles, porque si tú diezmas, Dios te dará, y si no diezmas, Dios te maldecirá. La manipulación más grande y la estafa que se ha hecho en la iglesia hoy es la presión y la obligación de querer hacer que la gente tenga que hacer de forma obligada lo que Dios no mandó a hacer de forma obligada. Todo lo que se hace para Dios se hace de corazón y voluntariamente, porque esa es la ofrenda que Dios recibe. Y oiga, la ofrenda y el diezmo no son un peaje, ni tampoco es una manera de sobornar a Dios, ni es una vacuna mafiosa. Usted va por una autopista y para pasar de un lugar a otro, muchas veces de un estado a otro, usted indica el peaje, que eso indicaba que usted tenía que pagar, y ese pago era para el mantenimiento de las vías del sector por el cual usted transitaría en ese estado. Se terminaba el estado y venía el otro peaje. A veces habían hasta 2 o 3 peajes en un mismo estado, con el fin del mantenimiento de cada ruta, en una forma. Lo segundo es que algunos han visto el dar y da un pacto para que Dios te bendiga, para que Dios sane a tu hijo. Y cuanto, mire, eso es baja manipulación. Porque si usted necesita que Dios sane a su hijo, si usted necesita que Dios le dé una casa, si usted necesita conseguir un trabajo y usted cree con el dinero va a pagarle a un mafioso para que le consiga trabajo, y es la vacuna vulgar que se usa en los sectores en donde los mafiosos, para no robarle el carro a la gente o para beneficiar las empresas, le cobran una cuota regular. Entonces el diezmo es la cuota regular del mafioso mayor celestial que está en el cielo, que le pide plata a la gente para conseguirle un trabajo, para facilitarle un carro o para abrirle una puerta. Todo lo que usted necesita, si lo pide al Padre en el nombre de Jesús, será hecho, porque en la cruz del Calvario Jesús pagó para que usted no tenga que pagar un bolívar por su gracia. Usted no tiene que pagar nada, ni en esta iglesia, ni en ninguna, porque todo lo que usted necesita fue pagado hace 2000 años, y no fue pagado con dólares, con euros, con bolívares, ni con libras esterlinas. Fue pagado con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que vertió su vida en la cruz del Calvario. Algunos apelarán, pero Malaquías, no hable de Malaquías, porque la Biblia dice que la maldición de la ley fue cancelada. Y yo soy feliz cuando me reúno con personas que, si van a ofrendar o van a diezmar, lo hacen de forma voluntaria. Si no quiere, no lo haga. Igual se le va a amar, igual se le va a recibir, y Dios le va a escuchar igualito. Ahora que usted perdió la bendición de dar, porque dar siempre será una bendición, eso es otra cosa, pero usted no está obligado a dar si no quiere. Personas que lo hacen básicamente bajo la presión y la emergencia, y no por la disposición indefectible del corazón, que da a Dios sin esperar recibir nada a cambio. La Escritura dice: cada quien dé como propuso en su corazón. Y luego aclara y dice: porque Dios ama al dador alegre. Qué diferente es decirlo. Ahora, ¿qué significa que no demos por tristeza ni por necesidad? Por tristeza sería esto: ay, yo tengo que dar, pero sí, bueno, para que no me venga la maldición de Malaquías, yo voy a dar, porque si no, maldito el que no diezma. Y ya me lanzaron la maldición, y yo doy con tristeza, y pongo aquel dinero allí con tristeza. Y lo otro, no por tristeza ni por necesidad. Necesito un carro,
voy a dar para ver si Dios me da un carro y ofrendo a ver si Dios me da un carro. Usted si le va a dar a Dios, dele a Dios por gratitud, hágalo de corazón, porque Él merece lo mejor de nuestra vida, sin que usted espere nada, porque ya Él nos ha bendecido con la vida. Hemos hecho del tema financiero, hemos hecho un gran negocio. Ahora voy a aclarar un poquito algo, porque la gente diría, sí es verdad, los pastores y aquello y lo otro. Yo creo que un pastor debe vivir bien porque es un servidor de Dios. No creo que un pastor deba andar en bicicleta tampoco. Todo extremo es malo. Por ejemplo, yo oigo personas que dicen, no, porque los pastores y ese tipo de personas que hablan de esa forma, y algunos lo hacen quizás porque conocen la experiencia de pastores que en realidad han creado todo esto en su entorno, y lamentablemente pagamos justos por pecadores, pero muchos de ellos ni siquiera lo pueden comprobar. Pero son ese tipo de arrogantes que menosprecian a una muchacha de servicio porque ellos son ingenieros. Yo soy ingeniero, tu trabajo no vale, tú eres una muchacha de servicio, y no la saludan, no la tratan, porque ellos están en otro nivel. Ellos son abogados, ellos son médicos, ellos son ingenieros. Esta es una muchacha de servicio y le pagan a duras penas, la menosprecian. Son las mismas personas que menosprecian lo que hace un pastor, porque usted sabe que existen 4 tipos de trabajo, y permítanme definírselos. Existe el trabajo de servicio, aunque todo trabajo de alguna forma es un servicio, y qué importante es que aprendamos que servir es servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo estuve viajando y aprendí algunas cosas importantísimas. Le voy a compartir solamente una. El exponente nos contaba que cuando llegó a Nueva York, había un taxista. El carro que lo iba a buscar a él, por alguna razón se retardó y no lo pudo buscar. Entonces llegó él y decidió tomar un taxi del aeropuerto. Él sale, ve el taxi parado, le pide servicio, y el taxista, cuando se baja a tomar las maletas, sube todo al vehículo, le entrega una tarjetica. Él ve la tarjetica y la tarjetica decía: mi misión el día de hoy es servirle a usted. Viajar en el menor tiempo posible, a un costo que para usted sea accesible, y que durante el transcurso del viaje usted se sienta lo más agradado posible. Oye, él se montó en el taxi y le pregunta, ¿y esto? No, no se preocupe, le voy a dar otra tarjeta. Le entrega otra tarjeta, y la tarjeta decía: tenemos 94 emisoras de radio, usted puede escoger la que quiera. Si quiere yo puedo conversar con usted, si le molesta que yo converse me quedo callado, y también puede dirigirnos hacia qué parte de la ciudad usted quiere que nosotros vayamos, por qué parte de la ciudad. Y él le dice, mira, y todo esto, yo aprendí que lo mejor que hay para poderse ganar el dinero bien, uno tiene que servir a las personas con las que desea trabajar. Yo antes era un taxista común y corriente, le dice. Entonces el que se monta le pregunta, ¿qué tiempo tienes taxiando? 7 años. ¿Y qué tiempo tienes haciendo esto? 5 años. ¿Y qué cambios tú has visto? Bueno, el primer año mis ingresos aumentaron en un 400%. Y este año mis ingresos van ya por un 600% de aumento en relación al primer año. Entonces él le dice, ¿y cómo haces? No tengo tiempo, tengo contratar a 10 personas más que están bajo mi servicio. Ellos me pagan un porcentaje porque todos quieren estar conmigo, todos quieren que yo les haga carrera. Y entonces él se pregunta, y lo más curioso es que él dice que después de esa experiencia, él dice, eso era un líder. Ese es un hombre que es un taxista, pero eso es un trabajador que entiende, y por eso ese hombre va a triunfar. Ese hombre va a llegar muy lejos siendo un taxista. Pero lo más curioso es que él cuenta que le hizo este comentario a 40 taxistas más, de lo cual solo 2 se mostraron interesados, porque los otros 38 decían, eso es muy difícil, que la gente Nadie quiere dar un servicio de excelencia. Todo el mundo quiere ganar dinero.
Todo el mundo quiere tener una empresa, manejar un carro, y todo el mundo piensa en el dinero. Y quiero decir a cualquier trabajador que está aquí en este día, haga lo que haga, usted trabaja para servir a la persona con quien Dios le permite trabajar, porque el trabajo es una bendición de Dios, y el trabajo es la oportunidad que Dios nos da para servir en amor a nuestro prójimo. Por eso Dios permitió el trabajo. Un abogado es un trabajador que debe servir, no que debe buscar ganar plata. Por eso hay tanta estafa en las leyes. Un médico es un servidor, no debe ser alguien que debe estar buscando ganar plata a costilla de la enfermedad y el dolor de los demás. Cada persona que trabaja debe mentalizarse que el trabajo es la forma que Dios diseñó para que nosotros podamos servir y mostrar el amor de Cristo a nuestro prójimo, hagamos lo que hagamos. Y qué incómodo cuando uno entra a una tienda y el vendedor no entiende que él es un servidor. El vendedor no puede verme a mí como bolívares. Aquí está mi comisión del día de hoy. Un vendedor debe verme a mí como alguien a quien él debe servir. Por eso aquí las ventas son tan malas. Entonces usted ve que se para el vendedor y tú le preguntas, ¿cuánto cuesta eso? Ahí está el precio. A veces yo siento que cuando yo entro a un lugar así y me aborda, ¿qué desea? Yo a veces me pregunto, ¿qué deseas tú? Porque no hay una mística para entender que es un servicio. Entonces hay trabajos de servicio, aunque todos son de servicio. Hay trabajos de entretenimiento, ya le explico. Hay trabajos culturales y hay trabajos de organización. Los trabajos de servicio es lo que hace un taxista, un vendedor, es lo que hace toda persona que sirve y trabaja directamente con alguien. Los trabajos de entretenimiento son los que hacen los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet, los que hacen películas, porque ellos trabajan ¿para qué? Para entretener. Es lo mismo que hace un artista, es lo mismo que hace una mujer que filma una novela, hace novela, un cantante. Ellos entretienen con su talento y ganan plata por eso. Pero qué increíble que nadie se mete con ellos. Todo el mundo se mete con los pastores. Ellos no deben ganar nada. No, el pastor no puede ganar tanto. Es más, hay entretenimientos que la gente lo paga sin discutir. Por ejemplo, la pornografía. Cuando la gente baja un video de pornografía y paga por eso, compra una cinta de pornografía, que es uno de los mercados más lucrativos en el mundo entero, nadie se mete con ellos. La gente considera que ese es un trabajo, es que él está trabajando. ¿Y qué estoy haciendo yo, pues? Trabajo de entretenimiento, algunos son muy malos. Trabajo cultural, el que escribe un libro, por ejemplo. Son trabajos que fomentan la cultura. El que hace una pintura, él no está entreteniendo a nadie. Él construye cultura al escribir un libro, construye cultura al hacer una pintura. Y ganan plata. Ganan plata. Nadie se mete con los que trabajan culturalmente. Y finalmente los trabajos de organización. Es lo que hace un empresario, es lo que hace un gerente. Ellos de pronto no sirven directamente, aunque todo trabaja de una forma de servicio, pero ellos se encargan de organizar. Ahora usted sabe que el pastor, que la gente considera que no debe ganar nada, que el pastor debe andar en bicicleta porque sirve a Dios, y él tiene que vivir bajo el puente con su familia para que muestre el servicio al Todopoderoso, y debe andar pidiéndole cola a los hermanos. El pastor es un hombre que no puede mostrar ningún tipo de cosa que refleje algún tipo de vanidad. Pobrecito el pastor. Pero usted ve que el pastor es un servidor. El pastor sirve a las personas. El pastor entretiene también a la gente. El pastor también hace cultura y el pastor organiza. Pero es el único que no merece tener ni siquiera un sueldo mínimo. Y si tiene un sueldo mínimo, va que chuta. Así piensa la gente, porque la gente tiene una apreciación, y a veces yo entiendo que esa apreciación es el resultado de algunos que se han dedicado a estafar. Pero yo no puedo juzgar a todos por lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de lo que es el trabajo, y entiendo que el pastorear, el servir a Dios también es un trabajo, me doy cuenta que lo que ha ocurrido hoy es que dentro de nuestras iglesias también hay personas que estafan. Pero hay quien estafa de forma consciente y hay quien estafa de forma inconsciente.
¿Quién es el que estafa de forma consciente? El que viene aquí y de forma maliciosa está pidiendo plata para ver cómo puede fregar a las personas, cómo los puede manipular, cómo les ofrece sanidad, cómo les ofrece carro. Vengan allí, depositen las llaves de su casa y Dios le dará una casa mejor. Y conozco gente que se quedó viviendo en la calle. Estoy en contra de esa vagabundería. Estoy en contra de alguien que agarra y ve que una iglesia grande es una forma de ellos tener más dinero y tienen 4 y 5 carros. Pero ¿sabe algo? Yo entiendo cuando eso ocurre porque hay estafadores de profesión consciente, pero hay estafadores inconscientes. Lo voy a decir que es inconsciente. Personas que aprendieron así, que nunca se dedicaron a ver si lo que han oído o visto está en la Biblia, sino que sus pastores los enseñaron y ellos hoy actúan cíclicamente porque es lo que siempre hicieron los anteriores. Y ellos no tienen mala fe, ellos no están buscando afectar, pero lo están haciendo por ignorancia, pero lo están haciendo. No dé dinero a alguien que le está garantizando el cielo y haga como un amigo que recibió la carta de uno de estos predicadores diciendo: si das $5 al ministerio, Dios te devolverá 100 veces más. Él le devolvió la carta diciéndole: si tú me das esos $100 a mí, Dios te dará a ti 500 también. Voy a terminar leyendo este versículo bíblico. Ezequiel 34, 2 al 4 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, si su trabajo es para ellos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia.